Vamos a hablar ahora del futuro, de ese paciente oncológico del futuro y también de la importancia de la prevención. Y si podéis también comentar algo, cómo se puede acompañar a ese largo superviviente. Empezamos contigo, Javier. Yo creo que realmente, por suerte, estamos consiguiendo aumentar la curación y las expectativas de supervivencia de una forma muy importante. Se pretende, esto es un reto europeo, que para 2030 tengamos un 70% de pacientes curados de cáncer, lo cual es una cifra ya muy importante. Pero esto también supone una responsabilidad, y es que a esos pacientes no solo tenemos que hacerles superar la enfermedad oncológica, sino también, como comentábamos, devolverles a su vida lo más normal posible de cuando no existía el proceso cáncer. Entonces creo que hay una responsabilidad, por supuesto, por parte del oncólogo, pero desde luego entran otra serie de profesionales, posiblemente todo el entorno sanitario, que tiene que acompañar a estos pacientes. En España se acaba de aprobar una ley importante como es la de derecho al olvido, que a mí no me gusta nada el nombre porque hablamos de que un paciente tenga derecho a que no se le recuerde su enfermedad, lo cual es, no sé, no es la mejor traducción, sí que es verdad que viene del inglés, pero de alguna manera resume lo que queremos con los pacientes, que los pacientes puedan ser personas normales, que puedan pedir, como en esta ley se propone, una hipoteca, un seguro de vida, un trabajo que a veces se les negaba. Entonces creo que hay un aspecto muy importante porque, punto número uno, hablamos de que vamos a curar a muchas más personas. Tenemos además una bolsa de largos supervivientes que ya es millonaria y esto va a seguirse, por suerte, incrementando. Y posiblemente no podemos mantener la misma relación que tenemos ahora con los pacientes de visita física. Entonces aquí creo que además estamos hablando, antes se hablaba del empoderamiento del paciente en el centro del sistema, ahora se habla de un paso más, que es el paciente durante el proceso, implicado en todas las fases del proceso. Y esto es muy importante, porque en el tratamiento del cáncer el paciente no tenía que ser pasivo como era antes, sino tiene que ser muy activo y tiene que cuidarse y tiene que vigilarse, y creo que el aspecto exterior, el cuidado de la piel, todas estas cosas que estamos hablando aquí son importantes. Entonces, hay un cambio, claramente el paciente quiere colaborar, quiere participar en ese proceso, y además disponemos de otros medios, como son herramientas digitales que hoy en día nos permiten pues monitorización remota de efectos secundarios, videollamadas, que por ejemplo en un área tan importante como la dermatología son claves. Entonces creo que todo este cambio de filosofía, junto con los avances en los tratamientos, junto con los avances también tecnológicos, creo que van a ser lo que van a definir el futuro del paciente y de su cuidado. Lula. Hombre, para mí una de las claves, ¿no?, para el futuro, y yo creo que hemos hablado mucho de ello, es la prevención, ¿no? Yo creo que a nivel dermatológico, dado que una buena parte de ese paciente oncológico, muchas veces el paciente, ¿no?, con cáncer de piel, es la prevención del mismo, ¿no? Más allá de la fotoprotección, como hemos hablado antes, que yo creo que pues afortunadamente cada vez yo creo que estamos más concienciados de la necesidad de esa fotoprotección, de la necesidad de revisión, de la necesidad de valorar cuando existe algún tipo de cambio de lesión en la piel. Pues lógicamente también los dermatólogos ahí debemos de seguir haciendo, ¿no?, esa divulgación y esa formación con el fin de prevenir, ¿no? De cara un poco ya más a los efectos propios de la medicación oncológica, ¿no?, y de cómo seguir al paciente en todo ese proceso, ¿no? Antes de nada, como decíamos antes, es importante explicarle al paciente y que tiene que saber una serie de medidas antes de empezar, ¿no?, a ese tipo de tratamiento. Hablábamos de efectos adversos como el picor, la sequedad, y eso simplemente dándole al paciente unas nociones básicas, ¿no?, como decíamos antes, de qué tipo de productos usar y cómo usarlos, ¿no?, con respecto a la higiene, que sean las duchas cortas, no más de 5 o 10 minutos, ni agua muy fría ni muy caliente, que intenten luego posteriormente no llegar a una sequedad completa, sino que después de la ducha, cuando llegan y la piel todavía está un poco húmeda, hay aplicar el emoliente de forma diaria, frecuente, y luego más allá de eso, lógicamente la fotoprotección, ¿no?, evitar las horas centrales del día, la fotoprotección continua, reaplicar cada 2 horas, ir buscando un poco la sombra, y en pacientes especialmente
oncológicos, explicarles también que muchas veces sus propios tratamientos, ¿no?, sensibilizan su piel al sol y cómo además en ellos todavía su fotoprotección tiene que ser extrema, ¿no? Y además también muchas veces cuando esa piel se sensibiliza al sol, a su vez esos tratamientos favorecen también la aparición de lesiones precancerosas, ¿no?, que posteriormente pueden desarrollar un tumor en la piel. Por tanto, es fundamental la prevención y, lógicamente, también eso, hacer de nuevo un llamamiento a la necesidad de consultar bien a su médico general, bien a su especialista o incluso ya de derivación al dermatólogo ante la sospecha de una lesión que no cura, que crece muy rápido, que es diferente a lo que tiene, con el fin de ir a prevenirlo y, si ya está presente, pues abordarlo cuanto antes posible. Amparo. Pues aquí muy importante desde el punto de la farmacia y también acompañado de los médicos, ir todos de la mano en la formación y en la cultura de promover que hay que tratar la piel antes, durante y después del tratamiento. Es importantísimo. Creo que la gente no tiene la conciencia todavía, creo, a día de hoy, de que hay que tratar estas pieles incluso antes de los tratamientos o después. Y acompañado de todo esto desde la farmacia hay un largo camino que hacer, porque sí que es verdad que se está empezando a promover ya pues estos espacios individualizados, estos corners donde se pueden tratar esta categoría, por así decirlo, de productos que son específicos para paciente oncológico, pero no está instaurado al 100% en la mayoría de las farmacias españolas. Igual, acompañado de la formación, súper importante, tenemos que, lo que hemos comentado antes, invertir tiempo y recursos en estar actualizados en esta área y para poder brindar el mejor consejo farmacéutico. Y hablando de la prevención un poco que comentaba Lula, muy importante que seamos conscientes de que los cánceres, el pronóstico, creo, corregirme si me equivoco, es que va creciendo en los próximos años, va a haber cada vez más cáncer, pero también los datos son que cada vez hay más tasas de supervivencia y de curación. Y aquí es muy importante todo el tema de la prevención. ¿En qué etapa se diagnostica? Entonces, todas las medidas preventivas para intentar que toda la población, pues en caso de tener una patología tan grave, pues sea diagnosticada lo antes posible, porque la tasa de supervivencia va a ser mucho mayor. Y ya para cerrar el debate, el coloquio, Nicolás, desde el punto de vista de la industria, ¿cómo ves tú el paciente oncológico del futuro? Pues primero tenemos buena noticia cuando hablamos de larga supervivencia, ya es algo que hay que notar y eso es el resultado de todo el trabajo que la comunidad científica puede realizar juntas, así que eso es una buena noticia. Lo que eso tiene como consecuencia es que sí, obviamente estaríamos todos actuando en el largo plazo, ¿no?, en largo término, desde aún más prevención. Entonces, como le he dicho, con productos de dermocosmético para la prevención, por ejemplo, en el caso de la melanoma, obviamente la protección solar, pero también entonces, como decía, la propuesta de valor en el tratar, cuando está el cáncer, entonces trabajando sobre, obviamente, desarrollo de fármaco eficiente y al final hacer que el acceso en los mercados esté el más eficiente posible para que las poblaciones puedan beneficiar de todos los fármacos que están disponibles en cada país. Eso es un punto muy importante. Y obviamente el tratar, el acompañar en este tiempo largo, entonces para disminuir el efecto, aliviar sobre los efectos adversos, pero también para de una forma normalizar la vida de los pacientes, para que no esté más el tema principal en todo momento, cada minuto de su vida, para que una persona un paciente oncológico en supervivencia, esté al final no catalogado, ¿no?, que al final su familia lo vea como un padre o una madre que está viviendo una vida normal y por eso, por ejemplo, en el caso de una madre que pueda pintarse las uñas con un producto que respecta justamente los efectos adversos. O sea, una normalización, y esto pasa por, obviamente, propuesta de valor en términos de producto, por el acompañamiento, el consejo que podemos tener a las diferentes etapas del recorrido del paciente con los profesionales de salud y con los productos que podemos obviamente trabajar y dejar disponible. Entonces es un rol muy, muy bonito, creo que todos juntos podemos tener. Hoy represento una industria, hablo de todas las industrias, obviamente, así que creo que va en el buen camino en términos de tratamiento de larga supervivencia, pero eso nos forza a ser muy concreto y muy sin cansarse a siempre acompañar en
la prevención, el tratamiento y el acompañamiento. Bueno, Nicolás, Amparo, Lula, Javier, gracias a los 4 por estar aquí en Con Salud Televisión. Muchas Muchas gracias gracias. a vosotros.